No hay ningún problema. Senador Guastavino. Gracias, presidente. Vamos a compartir con el senador Urtubey la exposición sobre el proyecto en tratamiento. Pero antes de abocarme al proyecto de extinción de dominio, me voy a tomar una licencia, señora presidenta, para hacer una mención que creo que para mí es importante en lo personal, y sin ánimo de incomodar a nadie, ¿no? Sin ánimo de incomodar a nadie. En la madrugada del 9 de agosto, este Senado rechazaba mayoritariamente la interrupción voluntaria del embarazo. Y desde ese día hasta hoy debemos lamentar que han muerto 2 mujeres por aborto clandestino. En el hospital, perdón, sin ánimo de incomodar a nadie, aparte... Senador, por favor, le pido, aparte, no es un tema del orden del día. Senador, usted no grite. Bueno. Por favor, le pido. Estoy hablando yo y está hablando el senador. Senador Guastavino, le pido, por favor, no introduzca un tema que no es tema de la sesión. Seamos tolerantes, señora presidenta. Soy muy tolerante, pero para eso se hacen los órdenes del día, senador. Cada vez que me toque hablar en las próximas sesiones voy a manifestar, así usted me impida hacerlo. Yo no le impido la palabra a nadie, solo estoy haciendo cumplir el reglamento. Noticias como esta, donde mueren por aborto clandestino 2 mujeres en 15 días. Senador, no es la sesión en la que tenemos que tratarlo. Y sigo. Dije que no quería incomodar a nadie. Nos convoca hoy el tratamiento del orden del día que mencionaba el secretario parlamentario, el 516, que dictamen de mayoría obtenido el pasado 7 de agosto. Es un dictamen del plenario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico, por el cual se incorpora a nuestro ordenamiento penal y procesal penal la acción civil de extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado proveniente de actividades ilícitas. No puede escapar a nadie, señora presidenta, señores senadores y senadoras, de que las distintas organizaciones delictivas en el país, sobre todo delictivas de crímenes extraordinarios, como puede ser el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, los distintos ilícitos han logrado en sus estructuras incorporar elementos que hacen a mejorar su calidad de estructuras, de equipamiento, y es necesario avanzar y desde este Senado lograr entregarle a la justicia, a las fuerzas de seguridad, distintas herramientas que le permitan cada vez más y de mejor manera perseguir el crimen organizado. Ya este Senado, hoy hacía referencia casualmente en su exposición la senadora por Río Negro de que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales era la que estaba más activa. Y en realidad ha sido así en estos años, y también el Senado porque se ha abocado a generar, promover y sancionar leyes que le otorguen a la justicia y a las fuerzas de seguridad herramientas para poder combatir con éxito estos delitos de mayor gravedad. Esas leyes sancionadas, que también quiero decirlas, muchas veces provenían del Poder Ejecutivo y han generado también una serie de distintos debates muy profundos para incorporar opiniones que hicieran que las leyes sancionadas sean de mejor factura y que realmente no afectaran cuestiones que tengan que ver con cuestiones constitucionales, con distintos derechos y garantías institucionales. Y hemos incorporado en el último, la modificación que hicimos del Código Procesal Penal, distintas leyes que tratamos en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, como la Ley de Procedimiento para Casos de Flagrancia, la incorporación de la figura del arrepentido, que aquí quiero hacer una mención de que fue una proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y que realmente le dimos un tratamiento muy serio, muy responsable, convocando a distintos actores fiscales, jueces, expertos jurídicos, para tratar de lograr la ley que hoy está vigente, que para nosotros es una muy buena ley,
También sacamos la ley 27.307, que es fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal y los tribunales orales en lo penal económico. También la implementación del juicio unipersonal, la ley de unificación de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y los juzgados nacionales en lo correccional y la implementación del juicio unipersonal. También incorporamos al Código Procesal Penal las leyes que sancionamos que tengan que ver con técnicas especiales de investigación, agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada, la Ley de Derechos y Garantía de las Víctimas, el régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas privadas. En fin, hago mención a todo esto porque hemos recibido desde distintos opinadores mediáticos y demás de que pareciera que el Senado no se preocupa en sancionar leyes que puedan realmente ayudar a la persecución criminal de estos delitos graves. Y con esto uno va demostrando que en todo este tiempo efectivamente el Senado ha trabajado fuertemente en tratar de generar y sancionar este tipo de leyes. La ley de extinción de dominio también fue una ley que tratamos en la comisión. Y la verdad, señora presidenta, señores senadores y senadoras, que el 17 de septiembre del año 2014, esta Cámara dio media sanción a un proyecto de extinción de dominio que había reunido los consensos necesarios y fue aprobado por unanimidad. Estamos hablando del 17 de septiembre del 2014. La Cámara de Diputados no lo trató y terminó perdiendo estado parlamentario. Luego ya en el 2016 la Cámara de Diputados decidió dar media sanción a otro proyecto sobre extinción de dominio, el CD 3116, con su correspondiente fe de racta. En ese entonces ustedes recordarán que esa sanción tuvo que ver con lo que también ocurría en la Argentina, ¿no? Había aparecido el tema de los bolsos de López y hubo una fuerte presión para sancionar una ley de esta característica y fue sancionada en la Cámara de Diputados y hubo una enorme presión de los medios de comunicación, de operadores y de editorialistas de los distintos medios de este país que presionaban fuertemente para que ese proyecto de ley que había sancionado la Cámara de Diputados sea aprobado en forma inmediata en la Cámara de Senadores, prácticamente sin estudiarla. Bueno, nosotros, como es costumbre desde la comisión y desde el bloque que preside el senador Pichetto, nos planteamos seriamente hacer un trabajo, obviamente que también en el mismo sentido coincidíamos con los otros bloques de que era necesario hacer un trabajo y verdaderamente darle el tratamiento en la en la Comisión de Justicia y de Asuntos Penales, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Interior y Narcotráfico. Y escuchamos 31 expositores. Fueron 6 reuniones que mantuvimos, plenarias. Escuchamos a la ministra de Seguridad de la Nación, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, también a otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y juristas, fiscales, jueces, y juristas como el doctor Donna, el doctor Alañán, nos advirtieron que nos encontrábamos ante un texto con gravísimos errores. Creo que hubo unanimidad de los 31 expositores de que realmente este texto contenía errores garrafales y que no se podía avanzar en su sanción. Yo, si usted me lo permite, señora Presidenta, voy a dar lectura a algunos párrafos de esas exposiciones porque me parece muy interesante para que realmente veamos qué opinaban juristas de un nivel importante, de jerarquía, reconocidos por su capacidad técnica, jurídica, y que son siempre fuente de consulta. El doctor Donda decía, este proyecto crea lo que el profesor Jacob se había dado cuenta en 1994, el derecho penal del enemigo. El que hizo esta ley creando al enemigo. El enemigo no tiene ningún derecho. Esta ley, discúlpenme ustedes, nos decía, o el que la hizo, es algo similar a un decreto de Videla que le quitó los bienes a un montón de personas.
Se está violando el principio de legalidad, de culpabilidad, de inocencia. Se le está diciendo a este sujeto, usted es culpable por una mera indagatoria. Esto nos decía el doctor Donna. También fue lapidario el doctor Arlañán, que dijo, este proyecto tiene cuestiones escandalosas, con errores de concepto y cuestiones que entran en colisión franca con la Constitución Nacional y con las garantías constitucionales. Hasta tiene una humorada, porque comienza diciendo que a los fines de reglamentar el artículo 36 de la Constitución Nacional y hace todo después un desarrollo que precisamente se desentiende absolutamente de todo el articulado de la Constitución. Se ha utilizado el procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial en lugar de establecer un procedimiento de conocimiento amplio mediante el cual se pueda ventilar la prueba, en el que haya amplitud de prueba, en el que los términos no sean exiguos, garantizándose de la mejor forma el derecho de defensa y del debido proceso. Han elegido, seguía diciendo el doctor Arlañán, malévolamente un proceso que le quita a la persona agredida o cuyos bienes se quieren agredir toda posibilidad. Algo que también escandaliza es que la ley se aplica retroactivamente. Algo que también escandaliza es que la ley se aplica restrictivamente. No es posible aplicar esta ley retroactivamente. Esta es una ley de naturaleza penal. El cierre del doctor Arlañán, recuerdo, nos dio la pauta de cómo deberíamos proceder con esta media sanción elaborada y tratada a la apurada. Nos dijo entonces, realmente hay que tener un gran cuidado. Entiendo mucho la necesidad que tenemos de defendernos, de modernizar nuestro sistema, etcétera, pero no podemos estropear el Estado democrático del derecho argentino con adefesios. Voy a continuar leyendo algunas otras opiniones. Por ejemplo, el doctor Gil Lavedra. Esta ley proviene de una adaptación de la legislación colombiana, de Guatemala y de México. Han tomado la parte más gravosa de la ley y han excluido la mayor cantidad de beneficios. El doctor Fernández García Cantón. El comiso es una pena. Si es una pena, salvo que lo deroguemos con este proyecto, se le aplican absolutamente todas las garantías penales y procesales penales de la Constitución y de todos los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución. Presunción de inocencia, juez natural en lo penal. Dos principios que este proyecto son arrasados. Se está dando a la justicia civil la posibilidad de establecer esta pena. Juez natural implica la competencia penal para el juzgamiento y la sanción de los delitos. El doctor José Ignacio Casferata Nores dijo, es un verdadero mamarracho por donde se lo mire. Bastaría con tomar el artículo 23 del Código Penal que establece los casos en los que se puede hacer un decomiso sin sentencia condenatoria y, si se quiere, ampliarle un poquito. El doctor Guillermo Jacobucci. Los enunciados carecen de técnica jurídica, pero realmente están mal elaborados y tienen el defecto de una gran carencia de sistematicidad. Las incongruencias que uno advierte en su lectura podrían de alguna manera remitirse a esta situación técnicamente indeseable, que es sacar leyes de gran importancia cuando son dependientes de estructuras que todavía están en progreso o desarrollo. Y el doctor Ple, para terminar, dijo, es de dudosa constitucionalidad. A mi modo de ver, es ni más ni menos que llevar a la ley y otorgar un instrumento a consecuencia de las falencias de las estructuras judiciales y de investigación en la República Argentina, a consecuencia de que carecen de lo que yo denomino cultura del decomiso. Estos expertos hablaron de escandaloso, adefesio, mamarracho, carencia de técnica legislativa, dudosa constitucionalidad. Señora Presidenta, así calificaron nuestros juristas más destacados al texto que aún hoy algunos medios siguen pidiendo que aprobemos. Inclusive la semana pasada vi que tuiteaba el presidente del Interbloque de Cambiemos, el doctor Mario Negri, pidiéndonos que aprobáramos el dictamen, este dictamen de la media sanción de la Cámara de Diputados. Bueno, la verdad que esto hubiera
sido un desastre, y en esto coincidíamos todos. Por eso nos abocamos en aquel momento, diría yo, prácticamente por unanimidad, no solamente de los miembros de la comisión, sino también de los distintos presidentes de bloque, a avanzar en un texto que corrija esto. Y bueno, logramos consensuar la orden del día 1064 y 16, que luego no logró los consensos necesarios para que se pudiera tratar y aprobar, sobre todo por el temor que teníamos de que la Cámara de Diputados iba a insistir en la media sanción que ellos nos habían enviado. Bueno, lamentablemente ese dictamen caducó, pero bueno, nos pusimos a trabajar, y el trabajo con la participación de varios senadores, el senador Urtubey, se armaron 3 proyectos que fuimos los últimos que tratamos en la Comisión de Justicia, Asuntos Penales y en la de Seguridad Interior y Narcotráfico. Son 3 proyectos: el expediente 1824 de los senadores Pinedo y Schiavoni, el del senador Urtubey y otros, y de la senadora Zagnún, Fernández, Sagasti y Yani. Tuvimos varias reuniones, no se lograron los consensos necesarios, a pesar que nos dimos tiempo para ver si podíamos lograr emitir un solo dictamen, o por lo menos un dictamen que reúna los mayores consensos, con lo cual hoy estamos en este tratamiento de un dictamen de mayoría y hay otros dictámenes de minoría. Bueno, para nosotros, que es el que estamos informando, como definición, una acción civil, como definición, digo, de la extinción de dominio, una acción civil que se ejerce dentro del proceso penal y que tiene por objeto, como su nombre lo indica, quitar el dominio del dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activo que hubiesen servido de instrumento o medio para la comisión del hecho y de los que resulten producto, provecho o ganancia directos o indirectos del delito en cualquier forma que hubieran podido adoptar, y transferirlo a favor del Estado nacional o local según el caso. Esta nueva herramienta que proponemos será procedente ante delitos vinculados al narcotráfico, al terrorismo, a la trata de personas, al tráfico de armas, pero también ante casos de cohecho, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, delitos contra el orden económico y financiero. Y bueno, de esta manera buscamos poder dar un golpe certero y oportuno a las estructuras de las organizaciones delictivas y habilitamos que los bienes regresen por intermedio del Estado de manera útil a la sociedad. Entonces, señora Presidente, previo a que el senador Urtubey dé más detalles, sobre todo en la elaboración del proyecto, de detalles técnicos, y también hable de las distintas modificaciones propuestas que fueron acordadas, quiero recordar lo que decía al principio. A esta Cámara se le ha exigido permanentemente avanzar en este tipo de sanciones, de este tipo de proyectos. Y como decía al principio, se ha trabajado intensamente para lograr dotar a las fuerzas y a los jueces fiscales de instrumentos novedosos y eficaces. Así que, Presidenta, si a usted le parece, Presidente, perdón, no lo había visto. Señor Presidente, usted le daría la palabra al senador Urtubey para que complemente el informe. Gracias, senador.